profesor y compañeros. Pues el día de hoy voy a explicar el tema que me correspondió. El tema que me correspondió es la presión. La presión es una magnitud física escalar representada con el símbolo P. Esta designa una proyección de fuerza ejercida de manera perpendicularmente, o sea, en un ángulo de 90 grados sobre una superficie por unidad de superficie. La presión se relaciona con una fuerza de acción continua y pues la superficie con la cual actúa. Es la relación de la fuerza perpendicular, como lo había dicho anteriormente, ejercida sobre una superficie y pues o puede ser el área de la misma. Es decir que la fórmula sería igual a presión es igual a la fuerza perpendicular sobre el área. Bueno, las principales unidades de presión son el pascal, los bares, las atmósferas. El pascal es una unidad de medida de presión, la cual tiene relación a la fuerza ejercida sobre una superficie. El pascal corresponde a la presión generada por una fuerza de 1 Newton que actúa sobre una superficie de 1 metro cuadrado. O sea, esta se expresa en newton sobre metro cuadrado. En cuanto a las equivalencias de unidades de presión, ahí tenemos una tabla en rosado, la cual nos expresa sobre las atmósferas, los pascales, los bares y los milímetros de mercurio. La presión también puede expresarse como atmósfera, como lo dije anteriormente, la cual sería 101.326 pascales, o en bares sería un bar equivalente a 100 kilos pascal. Los PSI es una unidad anglosajona utilizada a menudo que significa Pound Force Square lo cual equivale a 6,89476 kilos pascales. Los tipos de presión se clasifican en absoluta, atmosférica, nanométrica, hidrostática o hidrodinámica. La absoluta es la presión que se ejerce en un cuerpo sobre un elemento, más la presión atmosférica que sufren todos los cuerpos en el planeta. Este quiere decir que es la sumatoria entre la fuerza que sufre el cuerpo más la presión atmosférica. La atmosférica es la presión que ejerce el conjunto de las masas de gases de la atmósfera sobre una superficie terrestre y sobre todo lo que repose sobre ella. A medida que uno asciende con respecto al nivel del mar, la presión atmosférica disminuye, ya que hay menos masa de aire sobre nosotros. La nanométrica es la presión que existe por el valor de la presión atmosférica. También se llama presión relativa y su valor corresponde a la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. La presión relativa se mide utilizando un nanómetro y pues de ahí su nombre nanométrica. La presión hidrostática o hidrodinámica es la presión experimentada por fluidos debido al peso del propio fluido en reposo. Esta se denomina hidrostática. Cuando está en constante movimiento se denomina hidrodinámica y usualmente se calcula usando una presión media entre las dos. La presión atmosférica es la cual corresponde al peso de la columna vertical del aire que se alza sobre una unidad de superficie, con centro en un punto superior. Como lo dije anteriormente, la presión atmosférica disminuye con la altitud. La presión atmosférica se mide en pascales, aunque se pueden usar atmósferas, bares, milibares o milímetros. En cuanto a la relación, la presión para equilibrar una columna es de 766 mililitros de mercurio. Ejemplos cotidianos de presión. Los ejemplos cotidianos o más a la mano que tenemos sobre la presión son las ollas de presión, las cuales están diseñadas especialmente para ablandar rápido la comida, como bien sabemos. Estas operan a base de un agarre fuerte entre la tapa y la olla, que al aumentar la temperatura, cosa que entre la presión y la temperatura están ampliamente relacionadas, por lo tanto la presión del contenido hace que la comida ablande más rápido. La refrigeración, los congeladores y los otros aparatos operan un movimiento circular de un líquido o un gas a presión por una tubería mediante un circuito en el que las presiones aumentan y disminuyen.
Cuando aumentan y disminuyen, también la temperatura, como bien lo dije, que está relacionada con la presión, va aumentando o disminuyendo. El tercero son los frenos hidráulicos, son los cuales están diseñados para impedir volcamientos en automóviles o en otros vehículos y funcionan manteniendo la presión de un fluido a alta o baja temperatura en la cual se requiere el movimiento. El cuarto es la inmersión. El cuarto es la inmersión, que es al estar bajo el agua, por ejemplo, haciendo buceo, se percibe la acción de masa sobre un cuerpo, lo cual ya no hay tanto peso hacia abajo por la acción de presión, y esta se forma como más intensa, una forma de presión. A continuación voy a desarrollar dos ejercicios sobre la presión. Bueno, el primer ejercicio, el enunciado, describe lo siguiente. ¿Cuál será la presión que ejerce un yate que ocupa un área de 90 metros de mar y la fuerza que ejerce el yate es de 250.000 newtons? Bueno, pues en este ejercicio tenemos como datos que la fuerza que ejercen son de 250.000 newtons, el área es de 90 metros cuadrados y pues la incógnita sería P, que es la presión. La fórmula física, la principal fórmula física se usaría, que es la presión es igual a la fuerza sobre el área. De esta manera, la presión sería igual a 250.000 newtons sobre 90 metros cuadrados, lo cual quiere decir que la presión sería 2.777 pascales. Como bien sabemos, los pascales son newtons sobre metros cuadrados. El ejercicio 2 es que un nanómetro que contiene un aceite, el cual tiene como densidad 850 kilogramos sobre metro cúbico, se conecta a un recipiente lleno de aire. Si la diferencia de nivel del aceite entre ambas columnas es de 36 centímetros y la presión atmosférica es de 98 kilopascales, determina la presión absoluta del aire del recipiente. En esta tenemos como datos la presión atmosférica, que sería 98 kilopascales. También tenemos como dato la densidad, que sería 850 kilogramos sobre metro cúbico, y también la altura, que es de 0,36 metros. De esta manera se utilizaría la fórmula. La presión absoluta sería igual a la presión atmosférica sobre la presión manométrica. La presión manométrica también se puede entender como la densidad por la gravedad por la altura. De esta manera, y reemplazando, se podría llegar a que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. La presión absoluta sería igual a 98 kilopascales más 850 kilos sobre metro cuadrado por 99,8 metros por segundo cuadrado por 0,36 metros. De esta manera también se puede simplificar, llegando a que la presión absoluta es igual a 98 kilopascales más 3,00186 kilopascales, lo cual demostraría que la presión absoluta que se ejerce es de 101,00186 kilopascales. Con estos dos ejemplos y con toda la teoría ya explicada y dicha, esta sería mi presentación sobre la presión. Muchas gracias.